Él dice que si pedimos, se nos va a dar. No significa que va a ser de manera inmediata a como nosotros queremos o esperamos, sino según su voluntad. Hoy yo les traigo un tema que lo titulé El invitado que se hizo residente. Hoy yo les voy a hablar del Espíritu Santo, pero no solo el Espíritu Santo ahora en el Nuevo Testamento. No después que Jesús muere, resucita, asciende y nos deja dicho que va a venir para nosotros el Consolador. Yo les quiero hablar de ese invitado que es el Espíritu Santo, que en el antiguo era un invitado, por decirlo así, pero para el día de hoy, para cada uno de nosotros que ha aceptado a Jesús como Señor y Salvador, se ha hecho residente en nuestra vida. Amén. Amén. La manifestación del Espíritu Santo en el Antiguo Testamento, ¿cuántos trajeron Biblia? No importa que sea en el teléfono. Algo para anotar, algo. Vamos a anotar unos cuantos versículos del día de hoy. En el Antiguo Testamento no era una presencia permanente en todos los creyentes. Hay un error porque dicen, como hay muchas personas que enseñan que el Espíritu Santo existe ahorita, muy bien, pendiente a los versículos para que lo leas, ¿sí? Hay gente que piensa que el Espíritu Santo solo se encuentra en el Nuevo Testamento. Vamos a decir así. Ahora que Jesús no está como hombre. Porque dice, no, es que el Espíritu Santo no estaba antes. No, dice la Biblia que Él siempre ha estado, que son tres. Y siempre han estado los tres, Padre, Hijo y Espíritu Santo. La diferencia es que en el antiguo no es como hoy día. La Biblia dice que si tú aceptas, recibes, confiesas que Jesús es tu Señor y Salvador, vendrá a ti el Consolador. En la antigüedad no era una presencia permanente en todos los creyentes, como sucede después del Pentecostés, sino una presencia selectiva, temporal y funcional. El Espíritu Santo iba a alguien en específico para algo que el Señor iba a usar a esa persona. Cumplía su misión y listo. Desde el primer capítulo de la Biblia, el Espíritu aparece como el agente ejecutor de la voluntad de Dios. En Génesis 1:2 dice, el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Podemos ver aquí en este versículo que su función es traer orden al caos y preparar la tierra para la vida. Levante su mano si el día que usted recibió al Espíritu Santo, a los días o a los meses, porque para todos no son iguales, pero empezó a moverse su vida y uno, por lo menos en mi caso, yo decía, pero si ahora estoy buscando a Dios, ¿cómo veo que hay tanto, como que más desorden? No, es Dios zarandeando tu vida para que el caos y ordenar aquello que estaba desordenado sin su presencia. En Job 33:4 dice, el Espíritu de Dios me hizo y el soplo del Omnipotente me dio vida. Él es la fuente de la vida biológica y espiritual. Nosotros mismos no podemos dar vida. Me gusta un poco la ciencia y me acuerdo hace años cuando empezaron con la clonación. No han podido clonar un ser humano. No han podido. Trataron con una ovejita, no me acuerdo cómo se llamaba. No me acuerdo. Algo así, una ovejita. Y venía con muchos problemas porque la vida es de Dios. Nosotros, la ciencia, Dios ha permitido que la ciencia haga cosas sorprendentes. Ahora están probando hígados creados en laboratorios para hacer trasplantes y eso está muy bien, ¿sí? Eso está muy bien porque eso va a ayudar a salvar la vida, pero la vida en sí la da es el Señor a través de su Espíritu Santo. Me gusta mucho cuando en Génesis habla que el Señor ordenó todo, hizo, llega la parte del hombre, dice que tomó barro, lo hizo y sopló aliento de vida. En el Antiguo Testamento vemos que el Espíritu Santo venía a capacitar a la gente para tareas específicas. Él venía sobre personas particulares.
para capacitarlas para un trabajo que superaba sus fuerzas naturales. En Éxodo 31, del 3 al 5, encontramos un personaje que se llama Bezalel. Él fue lleno del Espíritu para diseñar el tabernáculo. Si usted lee el versículo, dice que el Espíritu vino sobre él y le enseñó, le dijo lo que quería hacer. Le activó, por decirlo así, el arte en su vida, con una misión que era hacer el templo del Señor. El Espíritu Santo se posó sobre ese hombre para darle esas habilidades artísticas para crear lo que Dios había dispuesto que él creara. José, el Señor le dio una sabiduría sorprendente para la administración. El faraón reconoció que el Espíritu de Dios estaba sobre José, debido a su discernimiento profético y la capacidad administrativa para salvar naciones del hambre. José para mí era un hombre espectacular. No solo Dios le permitió interpretar sueños, el sueño de las vacas gordas, las vacas flacas, no sé qué, sino que le dio la capacidad de poder tener estrategias para superar esa crisis que venía. Esa crisis que era inminente porque ya el Señor lo había determinado así. Y sin embargo, José fue preparado por el mismo Espíritu para lograr aquella encomienda, aquella tarea que el Señor le había dado. En Génesis 41:38 dice el faraón: hallaremos a otro hombre como este, en quien esté el Espíritu de Dios. No está hablando un hombre conocedor de nuestro Dios. Está hablando un hombre que no reconocía que nuestro Dios es el Dios verdadero. Estamos hablando de un hombre de autoridad que, si nos recuerdan, los faraones eran considerados dioses acá en la tierra. Entonces, que el faraón dijera eso solo lo tuvo que haber dicho a través de algo que el Espíritu Santo le haya colocado. Y era tanto la manifestación del Espíritu en José, que aquellos que no conocían a nuestro Dios reconocían que estaba lleno de su Espíritu Santo. Moisés, Dios tomó del espíritu que estaba en Moisés y lo puso sobre 70 ancianos para que pudieran compartir la carga de dirigir al pueblo. En Números 11:25 dice: cuando posó sobre ellos el Espíritu, profetizaron y no cesaron. Esto es algo para estar atento, porque dice: cuando vino el Espíritu sobre ellos, profetizaron y no cesaron. Aquel que hoy día se ha dejado influir por el Espíritu Santo, que verdaderamente ha dejado que el Espíritu Santo more en su vida, no van a cesar en el trabajo del Señor. Por más cansancio, por más dificultades y tribulaciones. ¿Quién no tiene tribulaciones? ¿Quién no tiene? Ninguno, no hay uno. Por eso no debemos cesar en el llamado que el Papá nos ha hecho, porque confiamos que su Espíritu está con nosotros y es Él el que renueva nuestras fuerzas todos los días. Él es el que nos da el entendimiento, el discernimiento. Él es el que nos dice: habla, calla, piensa, no hables, ora. Es Él, no somos nosotros. Y Moisés estaba cargado por, valga la redundancia, la carga tan grande, inmensa que tenía con el pueblo, que Dios le dijo: el espíritu que yo coloqué en ti, voy a permitir que esté en los otros 70 ancianos para que ellos te ayuden a cargar, para que no cesen, para que no se cansen. Sansón. ¿Quién conoce la historia de Sansón? Me gusta esa historia porque, no sé, yo a veces me siento identificada con la historia de Sansón. Hoy día yo siento que nosotros somos todos escogidos, ¿sí? Todos somos escogidos. Dice la Biblia que nosotros no lo buscamos a Él, que Él nos busca a nosotros. Sansón, su historia habla de que él fue un nazareo, él era escogido. A sus padres le dieron unas instrucciones para que él siguiera, porque Dios iba a obrar en él para traer libertad, ¿sí? Pero Sansón, cuando creció, tomó el libre albedrío para hacer lo que él quería, apartándose de la voluntad, del propósito del Señor. La fuerza de Sansón no era física, sino espiritual. Dependía directamente del espíritu. La Biblia habla de que Sansón tenía una fuerza descomunal, que no era algo normal,
Sí, hay hombres que tienen más fuerza, hombres que tienen menos fuerza, pero la fuerza de Sansón era extraordinaria y eso solo se debía a el Espíritu Santo. Es el Espíritu el que nos da sabiduría política. Quizás esto vaya a traer controversia porque muchos piensan que un cristiano no puede estar en la política. Lo que pasa es que han tergiversado el sentido y el concepto de la política. Lo que vivimos hoy día, y no solo en la política, en todos los ámbitos está corrompido, pero no podemos decir que el Señor no quiere que los cristianos estén en la política, puesto que la Biblia dice que cuando el justo gobierne, el pueblo se alegra. ¿Quiénes son justos delante de Dios? Los que han aceptado a Jesús. Dice que nosotros por la sangre de Cristo hemos sido justificados. El Espíritu Santo le dio a Daniel una capacidad intelectual superior debido a que el Espíritu de Dios estaba en ellos. Cuando estaba estudiando me acordé de los jóvenes, porque los jóvenes van a ser 3 años, tuvieron una competencia bíblica, bueno, y las pastoras también, y estudiaron súper a fondo el libro de Daniel. No solo estudiaron lo que aparece en la Biblia, sino estudiaron historia. Estudiaron muy fuerte. Y recordaba, cuando yo estudiaba, recordaba esto porque ciertamente Daniel, la convicción que él tenía, dada por el Espíritu Santo, no se dejó quebrar. No se dejó quebrar por la comida y bebida que le ofrecía el rey. Él no negó nunca a su Señor. Él dijo, sabiendo que lo podían matar, no me voy a arrodillar ante otro Dios, voy a orarles al Dios verdadero. Y él fue la mano del rey para sacar ese reinado a flote. Dios le colocó a él una sabiduría sobrenatural. En la antigüedad ungían a los reyes y a los profetas. El Espíritu era el sello de la elección divina para el servicio público. Me gusta mucho la historia de Samuel. Uno habla de Samuel, wow, un profeta. Samuel, no tiene comparación. Pero es que detrás de Samuel hay una mamá que aún antes de tenerlo, ella sabía quién era Dios, ella sabía quién tenía el poder, ella sabía a quién debía ir. No era su fuerza. Yo me imagino que quizás ella, todas las veces que tuvo relaciones con su esposo, anhelaba quedar embarazada y no quedaba embarazada. Era objeto de burlas de la otra mujer, porque en aquel tiempo no tener hijos era una deshonra. Estabas maldita, pues, porque la mujer vino a tener hijos. Pero Ana sabía quién era Dios y sabía a quién debía ir, Samuel, por Dios, porque fue Dios, fue su espíritu el que decide que Ana va a quedar embarazada. Ana hace un pacto con Dios, lo cumple, le entrega al Señor su hijo, porque ese fue el pacto que ella hizo. Y Samuel desde muy pequeño tuvo una relación especial con Papá Dios. Dice que él era un niño cuando el Señor lo llamó. ¿Usted se imagina que usted esté durmiendo y una voz extraña lo llame? Porque me llama Darwin, no importa, lo conozco. Me llama Moisés, lo conozco. Pero que te llame, ¿ustedes se imaginan la voz de Dios? ¿Se han imaginado? ¿O soy yo la única que soy infantil, tengo buena imaginación? ¿Se han imaginado que usted esté durmiendo? Yo me imagino que ahorita que estoy sola como hoy, que me llame alguien diferente. Dios. Yo, Señor, ¿eres tú? ¡Ay, ayúdame! Y era un niño que no estaba en su casa. Porque uno en su casa uno es súper poderoso. Está mi mamá, está mi papá. Así no sea grande. Pero no era era un niño. Pero Samuel no entendía, era pequeño. Hasta que el profeta le dijo, vino el Espíritu de Dios. Y Samuel marcó diferencias en todo. Nada más y nada menos fue el hombre que escogió Dios para ungir al primer rey. Que Dios no quería traer un rey a su pueblo porque el rey es él, pero el pueblo lo pidió y él dijo, él escogió a Saúl. Y luego viene David. A diferencia de otros, en David el Espíritu permaneció de manera más constante para dirigirlo como rey y permitirle escribir los salmos bajo inspiración divina. David es un caso que vale la pena estudiar porque
aunque no estaba como hoy día nosotros, que dice que venía a morar el Espíritu Santo en nosotros, en David podemos ver cómo el Espíritu de Dios lo acompañaba en todo, hasta que él decidió no obedecer. Y la gente dice, sí, es que él desobedeció porque se acostó con Betsabé. Esa no fue la desobediencia. Esa no fue la desobediencia. Como muchas personas dicen, bueno, es que el pecado original es que se comió la manzana. No, ese no fue el pecado. La desobediencia de David fue quedarse. A él no le dijeron quédese. El rey tenía que ir a luchar. Una desobediencia así de chiquitica nos puede costar todo. En el versículo 2 de Samuel 23:2 dice, el Espíritu de Jehová ha hablado por mí y su palabra ha estado en mi lengua. El Espíritu Santo venía a los profetas y lo inspiraba. Le decía aquello que papá quería que ellos contaran. Muchas personas hoy día no quiere decir que no creo en los profetas. Hay mucha gente que a mí me dice, tú tienes el don de la profecía. Yo soy honesto y digo, yo con que tenga el Espíritu Santo, lo demás, ¿sabes? Porque si lo tengo o no lo tengo, Él lo va a sacar en su tiempo. Pero hoy día a la gente le gusta mucho escuchar y ver profetas, traer profetas a las iglesias que solo hablan de bendición. Dígame usted, si ha leído la Biblia, si ha leído profetas mayores, profetas menores, dígame usted, ¿cuántos profetas solo hablan de bendición? Los profetas hablan de palo. Los profetas hablan de exhortación, de castigo, de jaladera de oreja. Está el pueblo haciendo mal, va a pasar esto y esto. A nadie le gusta ser profeta así, porque la gente no te va a querer. Si a ti te dicen, Allen, estás haciendo mal, estudiando, te estás jubilando, no le va a gustar. Bueno, dice que no te jubilas, papi. No le va a gustar porque a nosotros no nos gusta nuestra naturaleza pecaminosa, no le gusta que nos exhorten. Y eso es lo que hacían los profetas. Eran la voz del Señor que el Espíritu Santo le colocaba a ellos. Los profetas no hablaban por su propia cuenta, sino impulsados por Dios para denunciar el pecado y anunciar el futuro. En el Antiguo Testamento podemos ver que la presencia era condicional y temporal. A diferencia de ahorita, el Espíritu se retiraba de una persona si ella permanecía en la desobediencia. El caso de Saúl. El Espíritu dice, 1 de Samuel 16:14, por eso dije, trajeron donde anotar o trajeron una Biblia. Dice, el Espíritu se apartó de él debido a su rebelión. Y ahí comenzó el calvario para Saúl. Y dice que el Señor envió a los... Ay, se me fue la palabra. A los atormentadores. Dice la palabra que el Señor mandó, ahora atorméntalo. El ruego de David, cuando él desobedece al Señor, que se queda, sale y ve a Betsabé, y Betsabé va allá y están, y la embaraza, y no solo eso, manda a matar al marido. Dios mío, uno, y uno más grave que el otro. Hasta que llega el profeta y le habla. Fue el profeta. David era el rey. David tenía la potestad de decir, me le cortas la cabeza. Listo. ¿Quién le iba a contradecir al rey? Al ungido de Dios. ¿Quién? Nadie. Y viene el profeta, yo me imagino, ese hombre seguro de lo que Dios le estaba diciendo, pero humanamente tú no quieres ya que te cortan la cabeza. Rey, si hay un X y tiene una ovejita y 100 ovejitas y le quita el que no tiene, hay que cortarle la cabeza. Pero es que eres tú. ¡Wow! Hay que saber que Dios está con nosotros. Y David abre los ojos y entiende que hizo mal. Luego de eso, David clama en el Salmo 51:11, no quites de mí tu Santo Espíritu. Reconociendo que su comunión, sus victorias, sus logros, todo se lo debía, era la gracia de Dios, no eran sus fuerzas, no eran sus fuerzas. La promesa
de un nuevo pacto. El Antiguo Testamento cierra con la esperanza de que el Espíritu ya no sería para unos pocos, sino para todos. Le damos gloria a Dios por eso. Porque si nosotros con el Espíritu Santo metemos la pata hasta acá, ¿usted se imagina sin el Espíritu Santo? Ya el mundo, la humanidad estuviera extinta, no existiéramos. En Ezequiel 36, del 26 al 27 dice, Dios promete poner su espíritu dentro del corazón para transformar la naturaleza humana. Quiere decir que nuestra transformación no proviene de nosotros. Era muy grosera. Y yo siempre decía, no, yo me sé comportar, yo sé dónde voy a decir grosería y dónde no voy a decir grosería. Pero si donde no debía decir grosería, me sacaban el rebolledo, se me olvidaba. Ahorita no, ahora me callo yo. Me callo. Por decir algo. Era, no sé, ansiosa, el dinero, fornicaria. ¿Nuestras fuerzas pudieron? No pudieron. Vemos que fue el Espíritu Santo que transformó, que sigue transformando nuestra naturaleza. Este versículo es súper reconocido. En Joel 2:22 dice que la profecía que Pedro cita en Pentecostés proviene de ese versículo. Derramaré mi espíritu sobre toda carne, sin excepción. ¿Cuál es la condición? Aceptar a Jesús como nuestro único y suficiente Salvador. El Espíritu Santo, que yo creo que mora en mí para echar fuera demonios, para declarar sanidad, para imponer las manos y declarar milagros, prodigios, es el mismo que está en usted. El Espíritu Santo no hace solo porque, solo a los pastores, solo a los profetas, solo a los evangelistas. No, la única condición es todo aquel que acepte a Jesús como su Señor y Salvador, su Espíritu vendrá a morar en él. Para poder profundizar, entender un poco más la manifestación del Espíritu Santo, es fundamental entender, me acordaba de lo que estamos viviendo, la transición de que era Dios con nosotros en el antiguo y ahora es Dios en nosotros. Antes era el Espíritu Santo hacía, ahora es el Espíritu Santo hace a través de mí. ¿Sí? Les voy a nombrar algunos personajes de transición. Juan el Bautista. Dice la Biblia que estaba Isabel en... ¿Isabel o Elizabeth? Elizabeth. Es para que no extrañen a mi esposo. Estaba Elizabeth en su casa con su marido, que se quedó mudo, y María llega. Cuando escucha la pancita, la voz de María, el bebé se mueve. Fue lleno del Espíritu del Señor en ese tiempo, en ese momento. Dice, fue el único personaje antes de Pentecostés descrito como lleno del Espíritu, desde antes de nacer, para preparar el camino de Jesús. En Lucas 1:15 dice, y será lleno del Espíritu aún desde el vientre de su madre. María, la madre de Jesús. María es otro caso que vale la pena mencionar porque hoy día es diferente porque es otra crianza, es otra cultura, pero esto lo hemos hablado muchas veces. En aquel entonces, una muchacha que estaba comprometida, estuve investigando, nota, paréntesis, y cuando decía que estaba prometida con José, es que ya era el matrimonio, por decirlo así, ya era de él, pero en un año no podían tocarla, no podía tenerla, pero era de él. Si en ese año él la buscaba, la conocía, como dice la Biblia, era problema. Y si ella tenía otro hombre, era aún más problema. ¿Cómo María, ya María estaba prometida, cómo María va a quedar embarazada en ese tiempo donde no tuvo que haber tenido hombre? Hoy día no importa. Hoy día la gente no le para. Lo digo por mí. Tú salí embarazada a los 18 años y llego a casa de mi abuelo, el papá de mi mamá. Me arrepiento de eso, no lo digo con orgullo, pero es que la verdad no puedo ocultar lo que hice. Y yo sabía que mi abuelo me iba a regañar porque salí embarazada. Y mi abuelo me dijo,
¿y ahora tú usando vestido? ¿Estás embarazado o qué? ¿Estás embarazada? Y yo le dije, sí, ¿y qué? En aquel entonces la matan. No me siento orgullosa, no es para que... No, me arrepentí de eso. De hecho, después le pedí perdón a mi abuelo, y contesté mal. Pero lo que estoy hablando es el tema tiempo, cultura, ¿sí? María aguantó su llamado. Dios le dijo, Señor, tu sierva, haz con tu sierva lo que tú quieras. Y el único milagro irrepetible, el Espíritu Santo, fue el agente de encarnación en María. En Lucas 1:35 dice, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Ahora, personajes del Nuevo Testamento que hablan de la transformación y testimonio de el Espíritu Santo. Pedro, de la negación al denuedo. Tras Pentecostés, el Pedro que negó a Jesús se convirtió en un predicador valiente y capaz de confrontar al Sanedrín. Pedro, ustedes se han puesto a pensar alguna vez, ¿Pedro niega a Jesús porque no cree en él o por miedo? Por miedo, no porque no creía. Después de que Pedro es confrontado, porque es por el Espíritu Santo, él se vuelve ese predicador valiente para confrontar a aquellos que estaban en contra de Jesús. En Hechos 4:8 dice, entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo, Esteban, el primer mártir que conocemos, su presencia estaba tan llena del Espíritu que su rostro brillaba. Y repitió las palabras de nuestro amado Jesús. Señor, perdónalos porque ellos no saben lo que hacen. Eso es estar lleno del Espíritu Santo. Porque si a nosotros hoy día nos vienen a arremeter con nosotros vamos a arremeter. Vamos a decir o vamos a hacer algo. Esteban estaba tan seguro de a dónde iba y de lo que Jesús le había enseñado que él solo aguantó todo lo que le estaban haciendo, todo lo que iba a padecer y repitió las palabras de Jesús. Perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿Qué nos quiere dar a entender esto? Que Esteban sabía que el Espíritu Santo estaba manifiesto en él, pero no se había manifestado en los otros. No estaba en los otros para dar la revelación de lo que Esteban estaba viviendo. En Hechos 7:55 dice, pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios. Felipe, aquel hombre, mi esposo dice, viste que la máquina del tiempo ya existía, porque Felipe estaba en un lado y dice que fue llevado a donde estaba el etíope. El Espíritu lo dirigió físicamente para encontrarse con el etíope y luego lo trasladó milagrosamente. Son esas cosas que leemos en la Biblia que queremos meterle nuestra mentalidad humana y Dios hace como quiere y donde quiere. Fue ese hombre valiente que se le apareció, Dios le dijo, te vas a parar al lado de ese carro, y Dios lo usó para que el hombre aceptara a Jesús y fuera bautizado. Y nos sirve para nosotros. No puedes bautizar si no haces varios cursos, si no te vistes de blanco, si no esto, si no aquello. Felipe nos enseña que el requisito es aceptar a Jesús como nuestro Señor y Salvador. Se respeta a cada quien lo que el Señor le haya dado a cada iglesia, pero no fue lo que nos ha enseñado a nosotros, lo que nos ha puesto a practicar a nosotros. Pablo, toda su estrategia misionera y la redacción de sus epístolas fueron guiadas por el Espíritu, quien incluso le prohibía entrar en ciertas regiones para llevarlo a otras. ¿Quién quiere escribir palabras de consuelo a otros en la cárcel? Nadie. Entonces usted lee tal carta. Fue escrita mientras Pablo estaba en la cárcel por sopotoscientas veces. Fue escrita por Pablo después que lo latigaron no sé cuántas veces. Fue escrita por Pablo. Entonces, ¿eso lo hace el hombre por ser hombre? No, solo lo hace, es una manifestación del Espíritu Santo en él. El Espíritu en la vida del papá de todo, de Jesús. Él es el modelo perfecto para cada uno de nosotros.
En los evangelios vemos al Espíritu Santo no solo viviendo sobre un hombre, sino reposando permanentemente en él. Jesús es el puente entre el antiguo y el nuevo. Como les dije, en Lucas 1:35 nos habla de que el Espíritu Santo venía a María para concebir. Cuando Jesús ve a su primo, a Juan el Bautista, va y le dice, bautízame. Juan se sentía indigno, y de hecho todos somos indignos. No soy digno ni siquiera de amarrar tus sandalias. Pero era necesario que Juan lo bautizara. Cuando Jesús baja a las aguas y sale, ¿qué dice la Escritura? Que vino una paloma y se posó, y se escuchó una voz que decía, he aquí mi Hijo amado en el que tengo complacencia. Ahora no resulta que es que en cuanta palomita usted vea, ahí está el Espíritu Santo, ahí está el Espíritu Santo. Va a ir a Caracas, a la plaza, a correr tras las palomitas porque el Espíritu... No, eso fue una representación que dio el Señor en ese entonces. Ahí podemos captar a los tres. Padre, cuando dice aquí, mi Hijo amado en el que tengo complacencia, la representación del Espíritu Santo como la palomita, y Jesús que está siendo bautizado. Ahí podemos percibir a los tres. Jesús no hizo milagros por su propia divinidad. Recordemos que Jesús es divino, Él es Dios, pero Él vino a la tierra como hombre. Quiere decir que Él se había despojado de su divinidad. ¿Quién hizo el milagro? ¿Jesús o Jesús a través del Espíritu? El Espíritu Santo a través de Jesús. El Espíritu Santo a través de Jesús. Que el Espíritu Santo siempre ha estado. El Espíritu Santo es el ejecutor de todo lo maravilloso, de todo lo sobrenatural, de todo lo extraordinario. La promesa del Consolador. Antes de la crucifixión, Jesús introduce una enseñanza en el Evangelio que podemos conseguir en Juan 14, capítulos 14 y 16. Jesús le da una identidad al Espíritu Santo para que nosotros lo reconozcamos. Dice que Él va a ser el Consolador, que Él es el llamado para ayudarnos, para consolar y para interceder por nosotros. Nos enseña que Él va a tener permanencia en nuestras vidas. Jesús nos prometió que el Espíritu Santo va a estar con nosotros para siempre, para siempre. Y lo deja como un maestro, como un docente, porque es a través del Espíritu Santo que nosotros vamos a entender, a comprender y para aplicar las palabras de Jesús, el que nos va a enseñar la verdad. Lo dice la Biblia. Todo eso lo logramos a través del Espíritu Santo. No podemos querer leer, aprendernos la Biblia, pero no tenemos una buena relación con el Espíritu Santo, porque lo que leamos va a ser como un libro cualquiera, y la Biblia no es un libro cualquiera. La Biblia es esa guía que el Señor estableció para que nosotros vivamos acorde a ella, pero ¿cómo la vamos a entender? ¿Cómo vamos a aplicarla? Por el Espíritu Santo. En el libro de los Hechos, en el capítulo 2, se marca el cambio cuando el Espíritu Santo ya deja de ser exclusivo para algunos y comienza a derramarse sobre toda carne, como lo pudimos ver en Joel. Aquí vemos una diferencia en los dos testamentos. Cuando el Espíritu Santo era la visita por un tiempito, y en el Nuevo Testamento cuando Él empieza a ser residente, ya comienza a habitar en aquellos que han aceptado a nuestro Señor. Como estudiamos, pudimos ver que en el antiguo el Espíritu venía, bueno, Ninoca, te toca hacer esto y esto, pum, vengo sobre ti, te doy la fuerza, te doy la inteligencia, te doy la destreza, cumpliste tu propósito, el propósito que Dios puso, listo. Eso era en el antiguo. En el Nuevo Testamento le hemos dado más trabajo al Espíritu Santo, porque Él no... Un ejemplo, Antonio, viniste, te quiero en la adoración, ya está en la adoración, me voy de ti. Ya te puse donde tenías que estar. No, el Espíritu Santo, Él debe cultivar todos los días su relación con el Espíritu Santo, porque
por el Espíritu Santo que va a obrar a través de él, van a suceder milagros, prodigios, van a poner mano y va a echar fuera demonios, va a declarar sanidad sobre el que esté enfermo, etcétera, etcétera. Pero es solo a través del Espíritu Santo. En 1 Corintios 6:19 dice que nuestro cuerpo es templo y morada del Espíritu Santo. El Espíritu habita en el creyente desde el momento de su conversión, como sello o garantía de salvación. Nosotros estamos sellados, lo dice Efesios 1:13, por el Espíritu Santo. Por eso es que vemos, y mucha gente critica, personas que quizás sean indigentes, personas que quizás mataron, violaron, robaron, extorsionaron, X lo que sea, y luego hay una transformación. Y cuando tú indagas, resulta que viene de un hogar cristiano. Resulta que él ya estaba sellado por el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo, aunque nosotros nos portemos mal, él no se va, somos nosotros los que nos alejamos de él. Él está aquí. Y somos nosotros que con nuestras acciones le damos la espalda y nos vamos alejando de él. Pero aún así, ese sello no se borra, ese sello es indeleble, no se borra, no se quita, no lo puedes cambiar, no lo puedes negociar, nada. Usted está sellado por el Espíritu Santo hasta que venga Jesús. En el Nuevo Testamento, las manifestaciones del Espíritu tienen dos vertientes. El fruto, que lo podemos ver en Gálatas 5:22-23, ¿se lo estudiaron? El domingo lo mandaron de tarea. El desarrollo del carácter de Cristo, amor, gozo, paz, benignidad, dominio propio, templanza, es el resultado de la morada del Espíritu Santo. Por ejemplo, las pastoras, nosotros tenemos discipulado los días sábados, desde las 10 de la mañana hasta que el cuerpo aguante. Sí, usted se ríe, pero verdad, todo el día. Entonces, nosotras hacemos almuerzo. ¿Cuántas veces yo no voy a la cocina a cocinar? Muchas veces. Ellas ya no son visitas, ellas son casi residentes. Entonces ya saben dónde se ponen los peroles, lo que está en la nevera, lo que no hay, mira, pastora, te llené la jarra, mira, ya fregué, mira esto, mira, listo. Pero no sucede con alguien que quizás todavía no tenga la suficiente confianza conmigo o yo con ella. ¿Me estoy explicando? Eso sucede con el Espíritu Santo. Si tú dejas verdaderamente que el Espíritu Santo mora en ti, tú vas a ver ese fruto hecho realidad. Me insultaron, me pisaron, ay, se me colearon para agarrar el autobús. ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a hacer la misma María Mercedes de antes, que le va a echar un empujón así sea una vieja, la agarra por los moños? O tú vas a respirar y que el Señor te perdone, porque si yo no te perdono, no, mentira. Y te vas a dejar, bueno, ya se pasó, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? ¿Voy a perder mi testimonio por un puesto de autobús? No. Ahí es que vemos si verdaderamente estás dejando que el Espíritu Santo sea residente en tu vida. Si de verdad tu vida es morada de Él. Los dones es otra cosa. 1 Corintios 12, son las capacidades que el Señor nos ha dado. Capacidades sobrenaturales, no quiero decir que estén por menos. Pero imagínense que yo no tengo dominio propio, no tengo templanza, no tengo amor y Dios me da el don de la sanidad. ¿Cómo me voy a comportar yo? Yo misma soy. Jesús me pide consejos a mí, pues. Yo le enseño a Jesús a ser Dios. Dios dice que nos va a dar el don de la profecía, de la sanidad, de ciencia, de lengua, de interpretación. Ajá, pero si yo no he dejado que mi ser sea la morada del Espíritu Santo, esos dones van a estar perdidos en nuestra vida. Muchas personas llegan a nosotros y nos dicen, no, que estoy recordando lo que estaba orando Milagro. Oh, pero es que la sanidad, yo estoy orando por una sanidad, yo mejor voy, ¿cómo es que se llama? ¿Dónde van acá? Ah, ustedes han ido sin vergüenzas. A la zona 7 para que me oren y me sanan. Y son sanos, porque que el don existe. El don existe, pero ¿el don es del diablo o es de Dios? Esa persona fue escogida para ejecutar un don sobrenatural de Dios, pero no permitió que su cuerpo fuera morada del Espíritu Santo. Ahí la diferencia. No podemos solamente anhelar un don, pero no permitir que su espíritu gobierne nuestra vida. Usted puede ser lo mejor de lo mejor,
Pero si no mora el Espíritu Santo, no ha matado su yo y se ha establecido en su vida, eso va a ser pérdida. Pérdida para usted y pérdida para los que lo rodeen. Los dones y talentos no son para nosotros. ¿Estamos claros, verdad? No son para nosotros. Los dones y talentos son para la edificación, para el servicio de la iglesia, para el servicio de la comunidad. Si yo tuviera un ejemplo, otra vez vuelvo, el don de la sanidad, pero necesito real, porque todos necesitamos real, ¿verdad? Yo voy a poner un cartelito allá, se hacen consultas. Y la gente va a venir a ver qué. Y yo sé que tengo el don, pero ha muerto mi yo. Georgimar dio la apertura hoy muy bien. Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Debo dejar que la justicia de Dios, su reino, su espíritu, more en mí, me cambie, me quite, un ejemplo, el amor al dinero, la altivez, la arrogancia y todo eso, la falta de perdón, todo eso, para que ese don que Él me dio, yo lo pueda ejecutar para bendición de los demás. Amén. En el Antiguo Testamento vemos que la presencia del Espíritu Santo estaba sobre personas. Usted va a decir, está repitiendo lo mismo, sí. En esta etapa el Espíritu venía de forma externa y selectiva para empoderar misiones específicas. Número 11:17. Y yo descenderé y hablaré allí contigo y tomaré del Espíritu que está en ti y lo pondré en ellos. Se lo dijo el Señor a Moisés. ¿Para qué? Porque ese mismo Espíritu, que es el Espíritu Santo, se lo iba a dar a los 70 ancianos para que ayudaran a Moisés con la carga que eran las personas, porque se portaban mal. En Jueces 6:34 dice, entonces el Espíritu de Jehová vino sobre Gedeón. ¿Cómo habla la Biblia de Gedeón? Súper valiente, guerrero, esforzado, nada temeroso. No, era cobarde, tenía miedo, no lo juzgo. No era cualquier cosa. No es como hoy día. Estamos en guerra. Entonces el que declara la guerra está en una cosa fortificada y solo haz esto, haz aquello. O mira, ¿qué crees tú que debamos hacer? Ah, bueno, ataca, no ataca. En aquel entonces no. Ahí la gente peleaba cuerpo a cuerpo. Y Gedeón era cobarde, no quería pelear. Él no quería perder su vida. Pero vino el Espíritu de Jehová sobre él y cambió la historia. El Espíritu ha venido a nosotros para cambiar la historia. No solo nuestra historia, la historia de nuestra familia y la historia de aquellas personas que nos rodean, los que ustedes puedan llegarle, aquellas personas que usted pueda hablarle, que pueda llevarle esa palabra de esperanza. En 1 Samuel 16:13 dice, y el Espíritu de Jehová vino sobre David desde aquel día en adelante, cuando fue ungido. Pero si usted lee un poquito más atrás, la historia de David dice que David mató osos y leones. Dice la Biblia que David era el más chiquito de sus hermanos, que era una pulguita de gente, muchachito. Mató leones y osos. ¿Fue él o fue el Espíritu Santo? Fue el Espíritu Santo, que me imagino que en determinado momento descendió para mostrarse a él, para manifestarse a él, porque ya él sabía lo que David iba a hacer en un futuro. En Ezequiel 36:27 dice, una promesa de cambio. Ahí es cuando dice, y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos. Otra clave, la Biblia nos habla de pie a cabeza y nada se le escapa. Aquí dice, para que entendamos, pondré dentro de vosotros mi espíritu. En nosotros Él va a colocar su Espíritu Santo. Y haré que andéis en mis estatutos. Quiere decir que nosotros no podemos andar en el estatuto del Señor, por nosotros mismos. Cuando yo llegué a la iglesia yo decía, bueno, yo no mato, yo no robo, yo no fumo, yo no esto, yo no lo otro. Yo creía que estaba bien. Pero cuando voy conociendo la verdad, yo dije, no estoy nada bien. No estoy nada bien. Fui entendiendo que mi entendimiento se abrió por el Espíritu Santo. Es Él el que nos hace entender la palabra de Dios. Tras la obra de Jesús, que vino al mundo como estaba profetizado, creció, creó sus discípulos, nos enseñó, hizo milagros, prodigios, muere,
va al infierno, resucita, el Espíritu pasa a habitar permanentemente en el corazón del fiel. ¿El fiel a quién? A Jesús. Yo creo en Jesús, yo creo que Él es el que me guarda, yo creo que Él es el que me cuida, pero por si acaso le voy a poner una cintica a Moisés. Porque es que Él es muy safrico, entonces me le van a pegar mal Dios. ¿Estoy creyendo en Jesús? Y usted a lo mejor no pensará, haga una tontería. No, desde lo más pequeño, Satanás es experto en agarrarnos para envolvernos, engañarnos y apartarnos. Juan 14, 16, 17 dice, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador. Mora con vosotros y estará en vosotros. Él está aquí, pero también está aquí, dentro de mí. Dentro de mí. Él es el que transforma mi mente, transforma mi corazón, quita los malos pensamientos, los malos sentimientos, nos hace recapacitar. Pero sabemos que Él está. A veces podemos sentir un abrazo y no hay nadie, pero es Él. A veces podemos sentir una brisa, pero una brisa diferente, no una brisa común de un aire, no, una brisa diferente. Y sabes que es Él. Él no solo está al lado, con nosotros, sino está en nosotros. Primera de Corintios 3:16. Dice, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Todo lo que hagamos, afecta al Espíritu Santo, bueno o malo, todo lo que hagamos. Muchas veces vemos otras cosas, vemos a otra persona, por ejemplo, ¿qué te puedo decir? Un muchacho o una muchacha es homosexual. Mira que esto, que ese, y decimos una sarta de barbaridades, pero resulta que tú eres chismoso, eres malintencionado, eres ladrón, eres tramposo, por decir algo. Tú también estás dañando el templo del Espíritu Santo. Entonces no procuremos tanto ver el templo, tu templo, el templo del otro, pero ve el tuyo. No limpies la casa del vecino, limpia tu casa. Que tu casa sea un lugar habitable, agradable, armonioso para el Espíritu de Dios. Bueno, es que ustedes me conocen. No lo voy a decir por odiosidad ni por mal. No lo voy a decir. Mi función es aprender y enseñar. Mi función no es vivir su vida. Yo voy a enseñar, y eso me ha costado 13 años aquí. Yo voy a enseñar lo que Dios me dé. Primero voy a aprender y voy a procurar aplicar, porque no soy superpoderosa ni la mejor del mundo. No, soy un ser humano con defectos igualitos. Pero yo no puedo ocupar mi tiempo que Dios me da para yo atender mi templo, para tratar de que para yo arreglarle el templo a usted. ¿Me estoy explicando? Es nuestra responsabilidad propia de cada uno de ustedes, su templo. Yo puedo enseñar que masturbarse es malo, pero yo no voy a estar, alguien se va a bañar, mira, te vas a bañar, cuidado, ¿sabes que masturbarte es malo? Por ejemplo. No puedo hacerlo. No es lo que dice la palabra. La palabra dice que nosotros debemos cuidar porque somos templo y morada del Espíritu Santo. Yo no me la sé toda, pero el Espíritu Santo sí. Dice, Él está con vosotros y en vosotros. ¿Cómo te escondes de Él? ¿Cómo le vas a decir yo no mentí? O yo no dije esto, o yo no chismeé, o yo no hice, o yo no robé, yo no quité, ¿Cómo lo vas a decir? A Él. Es imposible, porque Jesús lo prometió y Él lo ha cumplido. En Romanos 8:9 dice, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Ahí vemos. Si nos llamamos verdaderos cristianos, debemos procurar, aunque fallemos y caigamos, pero debemos procurar que nuestro caminar, nuestro andar, vaya de acuerdo al Espíritu y no a la carne. Que nos vistamos verdaderamente de cristianos en todo lugar, no aquí. No es aquí donde Dios lo ve. No es aquí donde Dios le toma en cuenta. Él lo ve afuera, en tu trabajo, en tu familia, con tus amigos, en una situación difícil. Por ejemplo, tengo un dolor en el brazo. Fui la semana pasada, no me acuerdo, la semana pasada.
Sí, ¿verdad? La semana pasada. Fui al Pérez León. Es una tontería, pero yo le digo al Señor, Señor, ayúdame a ver las conchitas de mango para tratar de no pecar tanto. Entro al Pérez León y le digo, mira, disculpa, a ver si me pueden atender porque es que tengo un dolor en este brazo. La chica me dice, agarra la carpeta para anotarme. Me dice, ¿te caíste? Y yo le dije, no. Me dice, me fueras dicho que te caíste. Así te paso para que te atienda. Ay, pastora, lo fuera dicho. Es una mentira. Es una mentira. ¿Usted se imagina que yo hubiera dicho, sí me caí y me meten y resulta que me mochan el brazo? Ay, qué exagerada. Exagerada no, y Betty sabe que no. Entonces, ¿qué debemos procurar? Estar activo, pedirle al Espíritu Santo que te dé activo, tener tu vista, tus oídos espirituales activos. Aquellos ataques tontos, porque son tontos, pero en el mundo espiritual no son tontos. Yo les conté, todos saben que yo amo el refresco, todo el mundo lo sabe. Yo cumplo años, o es el Día de las Madres y me regalan más refresco que nunca. Soy feliz, refresco y chocolate. Soy feliz. Un día llevo al niño a hacer algo y María Ángeles me dijo, mamá, para que le compres algo sabroso al niño. Ok. Y vamos a KFC y yo pido mi KFC. Me dan 2 rolos de refresco así, de los agrandados. Y yo, me dan 1 porque era 1. Y yo, Dios, coroné. Cualquiera hubiera dicho, yo hubiera agarrado mi broma. ¿Sí o no? Hay un refresco, KFC multimillonario, que le va a afectar un poquito el refresco más. Y yo así, mami, disculpa, dígame señora, yo no pedí refresco agrandado, el mío es normal, pues el chiquitico. Ay, gracias, porque cuentan los vasos, después lo tengo que pagar yo. Por ejemplo, me bajé un día sin pagar el pasaje y después yo buscando a ese señor para pagar el pasaje. Y no lo vi, no le pagué, no porque, sino que no sé, sabe que a veces uno está como ido y me monté en los 2 caminos y con mi pasaje y el señor me dijo, no, me pagas al bajar. Entonces me dejó, me dejó en el puente por allá botada. Y yo me bajo, camino y cuando hago así, no pagué el pasaje, me sentía tan culpable porque no pagué como 10 bolos, 15 bolos, algo así, cuando valía eso. ¿Qué les quiero decir? Desde lo más pequeño, no espere que, no, pero es que yo no me voy a robar $10,000. Oye, Dios sabe que yo necesito 100, $1, medio dólar. Es solo la estrategia de Satanás para hacerte apartar del Espíritu Santo. En Efesios 1:13, milagro, esto va para ti y para Leida. Para ustedes y sus muchachos, para su familia. Fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa. No se lo diga a ellos. No se lo diga a ellos. Usted ore y lo declara. Dios es fiel a su promesa. A Él no se le olvida nada. No es aquí, no importa. Donde esté el Espíritu de Dios, allí es. Allí es. Lo importante es estar con Él. Para nuestros hijos, para nuestros nietos. Cuando Milagro oraba, yo estaba orando. Y hace tiempo, hace años, yo le oraba y desesperada por María Ángeles. Una vez hace años en Palo Verde el pastor predicó de oraciones, ¿cómo era, pastora? Agresivas. Y estaba ya tan desesperada por favor, hija. Bueno, ya yo te di. Ya yo usé todas las técnicas habidas y por haber. Y las que no había me las inventaba. Para que ella pudiera entender lo que yo le estaba diciendo. Y un día, de aquí para allá, vivía yo en La Urbina todavía. Yo iba peleando, llorando. Y Darwin me decía, amor, no llores. Porque la gente va a creer que yo te hice algo. Porque sabe que yo soy muy expresiva y yo... Y Darwin, amor, no llores. Era como las 11 de la noche, después de un achante. Amor, si de verdad, pues pasó un policía una cosa, me ve llorando, yo manoteando, ¿qué van a decir? Este hombre le está haciendo algo, X, no sé. Y yo iba por ese camino, mira, Señor, revuélcala, que no sé qué, que no importa, Señor, que aunque le den unos palos, pero que abra los ojos, Padre, pero guarda su vida. Guarda su vida. Guarda su vida. Ese era guarda su vida. Guarda. Estaba ahí orando cuando Milagrito estaba orando
Y el Espíritu Santo me decía, ¿ves tu oración contestada? Y yo, Dios, yo sí, Dios mío, gracias. Gracias. Porque cuando tenemos lo que pedimos se nos olvida, pero a Él no. Y Él no lo va a venir a recordar. Yo apliqué esto, ella está sellada, no me interesa, ella es tu hija, tú la quieres más que yo. Ayúdame. No puedo hacer más nada, humanamente no puedo hacer más nada. Y Dios en su tiempo hizo su milagro. Y hoy día le doy gracias por ella. No bajen las manos, no bajen. La guerra es peleando. Esa guerra espiritual es peleando. ¿El enemigo va a querer que usted triunfe? No, pero esa victoria tiene su nombre porque lo dijo el Señor. Él dijo que va delante de nosotros como poderosos gigantes, que no somos nosotros. Él está más interesado en nosotros, en nuestros hijos, que nosotros mismos. Si aún nosotros los amamos, ¿cómo no lo ama a Dios? ¿Cómo no lo ama a Dios? Que eso no permita que esas situaciones adversas hagan disminuir su fe, sino que aumente. Usted sea el reflejo de que es templo del Espíritu Santo y lo demás lo hace Él. En el Antiguo Testamento, como les dije, el Espíritu les daba una habilidad técnica, física, mental. Les daba sabiduría, fuerza, los utilizaba para demostrar habilidades artísticas. Y en el Nuevo Testamento el Espíritu nos da una identidad y un carácter. Nos da identidad de hijo de Dios. Ahí nos está diciendo, bueno, si tú fuiste prostituta, no puedes ser mi hijo, eres media mi hija. Si tú fuiste fornicario, tú no eres mi hijo, no. Él dice que todos aquellos que hemos aceptado a Jesús pasamos a ser hijos de Dios. Nos dio una identidad que vale más que cualquier identidad. Vale más que el tener dinero, que tener una buena casa, un buen carro, buenos hijos. Vale más que eso. Él nos hizo sus hijos y nos dio un carácter, el carácter de Cristo. En ese carácter debemos tener valor, perdón, debemos tener y permanecer en la revelación de la palabra, que es la que nos guía, que es la que nos enseña. Por aquí no, es por acá. No debes hacer esto, debes hacer aquello. No es tu pensamiento, es lo que yo he dicho que debes hacer. No es lo que tú crees que esté bien, es lo que dice la palabra que esté bien. Muchas personas cuando quieren hacer su voluntad en vez de la voluntad de Dios, empiezan a sacar versículos fuera de contexto. Por ejemplo, a Esquel me hace algo. ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué le debo hacer yo a Esquel? Perdonarla. Pero entonces viene la gente y dice, no, en la Biblia dice ojo por ojo. ¿Sí lo dice? En el antiguo. Pero vino Jesús y nos mostró que debemos perdonar. Dice la Biblia que debemos tratar al otro como queremos ser tratados. Si por ejemplo yo quiero que Antonio me respete, ¿cómo lo debo tratar yo a él? Con respeto. Tú me tienes que respetar porque primero yo soy más vieja que tú y segundo soy tu pastora. Eso es respeto. Pero él me tiene que respetar porque yo soy más vieja. No, yo tengo que mostrarle con mi actitud, con mis acciones, que yo a él lo respeto porque es una persona igual que yo. Sí, no quiere decir que sea así. Pero si llega a suceder de que no me quiere respetar, bueno, yo hice lo que yo debía hacer. ¿Sí? Yo traté como quiero ser tratada. Si los demás no me tratan, bueno, ya cada quien. Pero Dios nos enseña, Jesús nos enseña que ahora tenemos su carácter. Cuando Él fue bautizado, dice la Biblia que descendió el Espíritu de Dios sobre Él. Cuando Él fue al desierto a ayunar, porque fue el Espíritu el que lo lleva al desierto, dice que Él salió de esos ayunos fortalecidos. Y allí comenzó, diría mi esposo, a dar pata y kung fu. Después que Él sale de los ayunos y sale fortalecido en el Espíritu. ¿Qué estamos trabajando en estos ayunos? Manifestación del Espíritu Santo. La manifestación del Espíritu Santo en tu vida se va a ver cuando tú estés fortalecido en Él.
Me pegaron, me insultaron, me humillaron, me robaron, me estafaron. ¿Qué hiciste tú? No, es que Luisa me trató mal. Y bueno, entonces yo le dije sus 4 cosas también. Frito, perdiste tus 21 días de ayuno. Ahí yo voy, como yo reaccione, no es como ellos me traten, es como yo reaccione, es que voy a ver si he dejado que mi cuerpo verdaderamente sea templo y morada del Espíritu Santo. Muchas personas hoy día, y desde hace mucho tiempo, pero si te cortas el pelo, si te haces la ceja, si te tatúas, ciertamente no vamos a estar atentando contra nuestro cuerpo, sabiendo que debemos honrar al Señor con eso. Pero, por ejemplo, ¿de qué vale que no tengo un tatuaje en mi cuerpo? No es mi caso, pero no tengo un tatuaje, ni un piercing y todo lo demás, pero por dentro estoy contaminada. Por fuera todo el mundo puede decir, wow, mira, digna hija de Dios, ¿sí? Pero por dentro tengo malos pensamientos, malos sentimientos, estoy pensando en montarle cacho a mi esposo, estoy pensando que Ninoca deje la cartera para ver qué tiene que quitarle, Entonces por fuera se va a reflejar lo que usted tenga por dentro. Si usted verdaderamente es un templo del Señor. Hoy quiero que pueda cerrar sus ojos. Hoy es nuestro último miércoles de ayuno, a menos que el Señor mande que lo alarguemos 40 días. Pero ya el domingo deberíamos entregar los ayunos. Si queremos más de Dios, debemos darle más. Si queremos morir más a nosotros, si queremos que Él crezca, debemos morir más a nosotros. Hoy, Padre amado, te presentamos nuestra vida, mi Señor. Presentamos, Padre amado.